estamos hablando acá, pero cuando te estamos viendo, entonces nosotros nos grabamos de lado. Bueno, pues no sé, es una plática. Sí, pero Como así. Sí, ¿no? Así normal, ¿cómo se? Sí, después se te olvida que está la cámara. Sí. Pero bueno, ya vamos a empezar. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, pues bienvenidos una vez más a nuestro podcast Tus Raíces podcast. Y bueno, hoy tenemos otro episodio más con mi amiga Claudia y con su amiga Rosy Guerra. Bueno, pues hoy tenemos un tema un poquito, yo creo que nos va a tocar a todos. De alguna manera, el 2020 para nosotros fue difícil, sí. Me imagino que casi todo el mundo, ¿no? A unos nos tocó más, a unos nos tocó menos, pero pues fue un año muy complicado y los años siguientes para las personas que tratamos de retomar nuestra vida fue un poquito difícil, ¿no? Sí. Bueno, pues amigos, vamos a darle la bienvenida una vez más a Rosy y a su nena que está aquí, nos está acompañando. Bueno, Rosy, cuéntanos, ¿cuáles son tus raíces? Bueno, pues mis raíces surgen allá por Monterrey, Nuevo León. Soy la hija mayor de cuatro hermanos. Mi mamá y mi papá vienen de una familia de personas que hemos tenido negocio. Bueno, aquí todos hacemos, y a lo largo del tiempo nos enseñamos a tener ese oficio de cocineros. Me casé en el 2004 y decidimos venirnos a Chicago. Y acá empezamos también con un pequeño negocito de tamales, tacos, y hasta la fecha ya tenemos un negocio de catering. Ya han pasado ya casi 18 años. 18 años. Y seguimos en la lucha, trabajando. Qué bueno. Oye, ¿y Chicago fue tu primer estado que dijiste, yo me voy, nos vamos para Chicago, o emigraste a otra ciudad y de ahí decidiste moverte? No, realmente hicimos como un pequeño estudio de mercado ahí y descubrimos que existía la calle 26, famosa por ser llena de muchos latinos. Entonces yo dije, pues va a ser más fácil emprender algo ahí, porque pues todos comemos tacos y tamales, ¿verdad? Sí. Entonces estaba la posibilidad de irnos a Houston, pero vi que Chicago era una buena opción, y ya decidimos llegar directamente a Chicago. Okay. Entonces te casaste en el 2004. ¿Cuándo emigraste? En el 2007. 2007. Ay, muy jóvenes, ¿no? ¿Cuántos años tendrían? En ese tiempo, no me cuentas, 30 años. 30 años, bueno. 30 años. ¿Permanentemente cuántos? 45 cumplidos. Siempre 40. Sí, yo también tengo una amiga que siempre cumple sí, bueno, ya le subió. Ya en vez de tener 28 ya tiene 32. Bueno, ya. Entonces ya le subió. Te ves joven. Gracias. ¿Y tu negocio cómo te fue? Bien, fíjate que iniciamos en la calle vendiendo tacos, y un día de octubre, llegamos el 11 de octubre, para finales cambia el horario y nosotros no sabíamos. Entonces todos los días nos estábamos a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, y ese día como que yo llegué más temprano, se retrasó, pero los del baile salieron más cuando yo estaba ahí. Y nos dimos cuenta que en menos de media hora terminamos. Era nuestro meta eran 150 tamales y en menos de 20 minutos los acabamos. Y yo, no, pues de aquí somos, ¿verdad? Entonces, en el baile, pero era que en la noche. Después del baile, en la noche, sí, ya ves que aquí pues había antes mucha banda y eso. Estábamos afuera de un nightclub y entonces eso nos ayudó. Wow. Estuvimos ahí como unos 3-4 años hasta que nos pasaron a retirar, ¿verdad? Por favor, ya nos tuvimos que ir. Pero en el trayecto de eso, conocimos mucha gente. Veíamos que aquí era muy popular el MySpace, para los que todavía lo recuerdan, una red social, y empezamos a anunciarnos ahí, y entonces nos salían taquizas de lejos, como no conocíamos a nadie, y de repente empezábamos a ver que nos funcionaba, entonces dijimos, no, de aquí somos. Yo tenía un Facebook de allá de Monterrey y empecé a usarlo aquí también, y me empezó a funcionar, y a la fecha tengo un negocio 100% online. Sí, es lo que me acabas de decir, que eres mejor que yo. ¿Qué pasó? Eres mejor que yo. No. Bueno, es estrategia. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, para mí, tener una presencia online y tener todas las herramientas tecnológicas de una manera positiva, te ayuda a tener, en este caso, a estar estable. Como dijiste ahorita de la pandemia, pues a sobrevivir la pandemia también, porque éramos un negocio relativamente nuevo. Sí, claro. Y yo creo que el servicio de la comida, cuando tienes contacto con la gente, yo creo que sí pegó un poquito más, ¿no? Uno como restaurantero, que hacías catering, que hacías para las fiestas, todo ese año se paralizó. Sí. Entonces, si no tenías cómo sobrevivir, sí te la veías bastante duras, ¿no?
Sí, los ahorritos fueron una gran clave. Y vendimos motos y vendimos carritos y eso, pero sí, el que no, tuvieras como un colchoncito ayudó mucho, en parte. Ya estábamos muy avanzados en eso del catering, nos dábamos el lujo de no agarrar menos de 80 personas porque queríamos nada más fiestas grandes. Viene la pandemia y regresamos al puestecito de tamales, saca los tamales. Ajá. Y otra vez a vender de media docena, de una docena. Nuestros clientes del catering también nos encargaban porque hacían fiestas por el Zoom, ya ves que se popularizó mucho sí, claro, el Zoom. Sí. Entonces 20 personas acá, y acá le llevas 10, y acá le llevas 15, y ahí vamos y hacíamos las fiestas de 50, pero se las va a llevar a tantos, yo no sabía eso, sí, no sabía. Había reuniones de amigas que pues ellas se festejaban sus cumpleaños y todo, y sabes que somos 15, pero acá vas a llevar 4 comidas, queremos comer lo mismo, y en platitos individuales. Entonces sí, así qué curioso. Y seguimos haciendo fiestas, pero como decías tú, nos reinventamos, tratar de volver a hacer diferentes las cosas. ¿Y tú dónde estabas, Klaus? ¿Cómo te agarró la pandemia? Yo estaba en México, habíamos ido a visitar a mi familia porque había fallecido la hermana de mi mamá, y más bien esa era la visita. Llegamos al funeral de mi tía y llegamos a Mérida. Iba yo con mi mamá estaba pues mayor, ya tenía poca movilidad, pero estaba muy débil en esa época, por eso no habíamos viajado en el verano. Decidimos viajar era octubre, noviembre, en esas fechas fue cuando mi tía ya empezó pues entró a un estudio, falleció así como de una semana para otra, y viajamos de emergencia al funeral. Justo bajamos del avión, nos estaban esperando y llegamos así como express antes de que la cremaran, para que mi mamá se pudiera despedir de su hermana. Y permanecimos en México. De ahí estuvimos un tiempo porque mi mamá el doctor le detectó que tenía anemia, una anemia muy fuerte. No sabían por qué, de dónde venía, era una hemorragia interna. Y entonces nos quedamos en Mérida con mi familia 3 meses. Ayudó un poco porque mis primas habían perdido a su mamá, entonces mi mamá estaba ahí, como que ellas canalizaron el cuidado a través de mi mamá, y nos ayudaron muchísimo. Y después de 3 meses regresamos a la Ciudad de México. No regresamos, más bien fuimos a la Ciudad de México porque ahí está la casa de mi mamá, y teníamos que ir a hacer un trámite de la credencial del lector y trámites de la casa. Mi mamá ya estaba más recuperada, ya tenía más fuerza, pero llegamos a la casa y íbamos a regresar a California, porque estábamos viviendo en California, pero resultó que justo una semana antes de que íbamos a viajar, nosotros fuimos como 10 días antes, fuimos a Mérida para que el doctor la checara y nos diera el ok de que podíamos subirla al avión otra vez. Y cuando regresamos, como que fue muy raro y extraño, porque llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México y estaba vacío. ¿O no sabías que lo habían cerrado? Bueno, no, todavía no habían cerrado, pero estaba vacío, o sea, era como... Bien raro, ¿no? O sea, el aeropuerto de la Ciudad de México es así. Sí, claro, o sea, claro. camionera, sí. ¿No? Es impresionante, y pues yo vi poca gente. Entonces le pregunté a uno de los muchachos que estaban ahí en las maletas y le dije, oye, ¿por qué hay tan poca gente? Se me hace muy raro en la Ciudad de México. Y me dijo que muchos vuelos los habían cancelado. Y me dijo, solo hoy en la mañana, un vuelo que venía de la ciudad de San Francisco a la Ciudad de México, bajó un pasajero. Entonces cuando me dijo eso a mí, yo dije, ¿qué está pasando? ¿No? Yo por estar cuidando a mi mamá, y que si los estudios médicos, no nos dimos cuenta. Estábamos en Mérida. En Mérida pues es una provincia, entonces no es como que es diferente, ¿no?, la información que recibes. Y resultó que nosotros volábamos una semana después de regreso a California, y fue cuando declararon la pandemia en Estados Unidos. Cerraron los vuelos, y solamente estaban recibiendo algunas personas. Entonces se creó así como a nivel mundial, ¿verdad?, ¿qué está pasando? Y fue que nos quedamos en la Ciudad de México, porque le dije a mi hermana, oye, esto está ocurriendo. Mi mamá apenas recién se acaba de recuperar, está más o menos, pero la voy a subir al avión, ¿o cómo?
Y me dijo, no, quédate allá porque mi hermana estaba en California, y en California tienen el número más alto de muertes por COVID, que surgió así como en 2 semanas, empezaron a morir la gente, y me dijo, no te vengas para acá, porque aquí los hospitales están llenos de gente y se está muriendo la gente, quédate allá, yo me encargo. Nos quedamos en la casa de mi mamá, y pues se fue alargando el tiempo, 3 meses, 6 meses, 1 año. Entonces estuvimos guardadas en la casa de mi mamá. Mi mamá estaba como en vitrina, ¿verdad? Sí. Todo nos lo traían a la casa, no teníamos contacto, solamente 2 personas que también vivían con sus papás, también mayores de edad, y eran las únicas personas autorizadas a entrar, nadie más. Y era una cuestión bien impresionante porque era una desinfectadera, porque en México los hospitales estaban llenos, y mi mamá pues sí tenía el seguro, la cobertura del seguro social, del IMSS, pero no queríamos que terminara, porque hay gente que entraba al hospital ya no salía. Entonces, gracias a Dios estuvimos encerradas, guardadas. Mi mamá feliz porque estaba en su casa, ¿verdad? Había regresado después de mucho tiempo, y pues yo así. Es que tú eres bien pata de perro, claro. Sí, yo pues no. Y te reencanta socializar. No, y además yo sin contacto con personas, los únicos que veían eran los del agua que venían, los del gas, la gente que me traía la verdura del mercado. Se empezaron a morir la gente de los mercados. Ay, yo sé. O sea, todos los que nos vendían se empezaron a morir, y entonces ya era como un terror de qué está pasando aquí. Entonces tuvimos 1 año, el más fuerte, el año de la pandemia, lo vivimos en la Ciudad de México, encerradas, así, o sea, a piedra y lodo. A piedra y lodo, sí, efectivamente. A mí me agarró unos días antes, fuimos al Mardi Gras, a Nueva Orleans. Entonces estuvimos ahí entre la gente, pero gentísima, los festivales, todo muy padre, todo muy bueno. Nosotros regresamos y recuerdo que era un miércoles, regresamos un martes. El miércoles me parece que fue el cumpleaños de Rodrigo, un 11 de marzo, bien que me acuerdo. Y empezamos a escuchar que habían cientos de personas infectadas que venían de Nueva Orleans, que trataban de identificarlas, y nosotros que no manches, andábamos allá en el desgorre con miles de personas y un contagiadero. Entonces como que esa presión de que, híjole, no manches, pero no tenemos síntoma, pero ni siquiera sabíamos qué era. Y al otro día se cierran las clases, ya no hay clases. Y en 1 semana vamos a ver, y en 2 semanas también, y luego pasaron los meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses, entonces sí fue así como... ¿Qué pasó? Sí, o sea, como que y las noticias también te creaban mucho nervio, ¿no? Ansiedad. Inquietud. Sí. Entonces yo, por ejemplo, todo lo que tenemos que hacer para sanitizar a todos, yo no salía, nosotros tuvimos la gran ventaja de que estuvimos, los sobrinos, como vivimos muy juntos, vivimos la pandemia entre mis cuñadas y nosotros con los niños. Y yo recuerdo que les pusimos una alberca muy grande. Entonces, cuando acababan las clases, los niños, el primer chamaco que se aventaba era porque salían todos los demás. Entonces eran de 3 de la tarde a 8 de la noche. En la alberca les poníamos el cine afuera, les hacíamos las pizzas, que esto, que lo. Entonces, y mi cuñada y yo, pues ahí entre vinito y vinito, pues nos pasábamos bien. Se relajaba. Sí, entonces, a mi esposo, que siempre, le digo, es que ni incluso en la pandemia te detuvo salir. Entonces, yo recuerdo cuando llegaba a la casa, llegaba como a las 6:30, se salía como a las 9 y llegaba hasta las 6:30. Entonces, yo lo encueraba. En la entrada le decía, quítate los zapatos, la ropa, la gorra. Yo lo encueraba tenemos un niño especial, entonces el riesgo era muy grande porque sabíamos que como había tanta mortalidad en los hospitales, pues era que entras y no sales. Entonces, y en su condición de él, pues sí tratábamos de cuidarlo mucho. Curiosamente nadie se contagió. Gracias a Dios. Entonces, pero sí, ese año sí fue muy complicado. Le digo, o sea, para nosotros fue un poquito más ligero porque quizá teníamos ahorros, tuvimos, no estuvimos tan aislados de la gente, pero hay mucha gente que sí lo vivió. Entonces, cuando en ese proceso, que era en diciembre, recuerdo, nosotros perdimos a mi suegro. A mi suegro lo cuidamos mucho, recuerdo, porque estábamos en la alberca y mi suegro nos veía en una ventanita del baño, veía a sus nietos. Entonces, él tenía infectado su pie. Entonces, él fue al hospital para que ya tenía que cortarle la pierna.
Entonces ya era diciembre, ya como que estábamos saliendo de la pandemia. Incluso ya casi había en enero iba a entrar la primera vacuna, sí, ¿no? Aquí en Estados Unidos, en Chicago. Entonces él entra al hospital, lo tienen que llevar le cortan la pierna y en la rehabilitación lo mandaron a otro hospital. Ajá. Estuvo ahí 2 semanas. Cuando salió, se empezó a sentir muy mal. Ay, Dios. O sea, a él se contagió en el hospital de rehabilitación. Entonces, y yo recuerdo así muy, muy claro cuando iba a dejar no sé por qué salimos, creo que yo iba al gym. Salimos y yo recuerdo que mi suegro apenas estaba bajando las escaleras y se iba a ir al hospital porque ya no podía respirar. Entonces, esa fue la última vez que yo lo vi. Se estaba despidiendo de su esposa porque pues ella no podía entrar por ser mayor y todo, sí, entonces claro. Se despidió de mi esposo, me despedí de él y esa fue la última vez que yo lo vi. Entonces, y fue muy triste porque se mueren solos. Yo creo que eso es lo más triste para los que nos quedamos, ¿no? Entonces yo, que no era mi papá, sentía muy feo porque pues lo conocí muchos años, ¿no? Pero, ¿cómo fue tu proceso, Rosy? Bueno, ahorita que dices eso, precisamente lo más doloroso quizás en nuestro caso, de los que pasamos en todos, ¿verdad? Pero en el que pasó la pandemia, fue eso, el hecho que pasaron todo su proceso solitos. Uh-huh. Yo recuerdo que hablaba al hospital, una amiga se hacía pasar por mí en la mañana y en la tarde, y hablábamos, y en algunas de las ocasiones le decían, ¿es tu esposa? Y dice, sí me habla, sí habla, todos los días habla. Ellos sí creo que perdían la noción del tiempo, pensaban, yo creo que los habíamos abandonado ahí, pero pues era la misma emergencia, ajá, que estaba, la ¿verdad? Situación. Sí, que no se podía, y luego eran muchos pacientes para estar dando información. Yo me acuerdo que luego pasa el idioma también, que a veces encontrábamos a alguien que no hablaba el español y no hallabas cómo comunicarte, y en una ocasión yo hablé con otra amiga que le digo, oye, estoy aquí con la enfermera, no le entiendo porque no le entendía, ella hablaba muy rápido, y en el otro teléfono tenía Imelda, se llama, y a ver, dime esto, y ya le estábamos diciendo, y él decía, entonces sí está hablando mi esposa, sí me está hablando, claro que le estoy hablando. Entonces tu esposo estuvo consciente. Sí, estuvo un tiempecito consciente. Pero ¿cómo fue? ¿Fue después de la pandemia? No, fue durante la pandemia, en su mero auge. Tu suegro murió en diciembre, mi esposo falleció en febrero. Entonces fue nada más un mes de proceso, ajá, donde yo creo que los primeros 7 días estuvo consciente, y luego sin haber para qué ni avisarme lo entubaron sin saber. Yo estaba un sábado y cuando hablo el domingo me dijeron, ahí lo entubaron desde el viernes, pero ¿cómo no me dijeron? No autoricé nada. ¿Y cómo fue que entró al hospital o se sintió mal? ¿O nosotros hacemos taquizas, ¿no? Hacíamos ya para pequeños grupos, ya nos habían un poquito abierto ahí la cosa, eran 30 personas, y él nunca me dejaba solo, y ese día se me va a llevar a la niña, ve tú sola a hacerla, y se me hizo raro porque jamás quería que hiciera nada yo. Bueno, me siento un poquito mal, así nada más me dijo que iban a ir al doctor, así quedó. Ya cuando regreso, le digo a la niña, ¿y tu papi? Dice, pues está dormido. ¿Fueron al doctor? Sí. Y ya le decía que la prueba había salido falsa, o sea que no era, no positiva, no sé cómo se diga, negativa. Y empecé a hacer ahí de cenar o algo, y después él se para, decía que no podía respirar, entonces yo le puse como una sábana, ¿cómo se llama eso? Humidificación, ¿no? Eso. Sí, y dijo, ya como que me entró un poquito el aire, y luego ya así quedó, le hice su caldito y fue a acostarse. De ratito yo estaba lavando los trastes y se para y me dice, no la voy a hacer. Y empezó a llorar, y le digo, ¿no la vas a hacer de qué? ¿Qué? O sea, no sabía, ¿qué te duele? ¿Qué? No la voy a hacer, no me entra el aire. ¿Cómo que no te entra el aire? Ay. Y se recargó así en la puerta, y le digo, a ver, ¿cómo que no te entra el aire? Entonces ya, yo empecé a hacer ejercicio con la pandemia, y tenía un oxímetro se llama. Yo tenía 97 y él tenía 43. Ay. Entonces le dije, no, Josué, a los 30 tantos te declaran muerto, creo. Le dije, no, tenemos que ir al hospital. No me lleves, no, que no sé qué. Y le digo, tenemos que ir al hospital, amor, porque ¿cómo te meto el aire? ¿En un taco? ¿Cómo? No se puede. Tenemos que ir. Entonces ya después dijo, no, sí, tengo que ir. Entonces lo que hicimos fue traer la camioneta, no sé si fue ese día o al otro día, no estoy segura. No, creo que ese día, en ese rato. Y yo le dije a mi niña, y nos vamos a ir al hospital, y no sabemos qué pasa, ¿no? Yo le puse una sábana encima a Josué, y le dije, Caro, dale un abrazo, porque no sabemos, ¿verdad? No sabemos qué vaya a pasar. Y Carito lo abrazó, y él también. Y entonces, pues dentro de mí, yo tenía mi corazón, hijo de su mecha, pero también decía, pues niña, lo tiene que abrazar, o sea, no se puede ir así, como dices, sí. El proceso ese solo.
días antes había fallecido la mamá de un amigo mío. Dice, mi mamá está bien. Él nada más dijo adiós por la ventana a mi mamá, pero al otro día falleció. Entonces era muy increíble la manera como se iban, que era, oye, no tiene nada, mi esposo estaba entero, gordito así como yo, bien trabajador. No me dijo que le dolía nada le dolía. Solo no podía respirar. Nada más, eso fue lo único queja que tuvo, no me entra el aire. Y entonces ya cuando yo le puse eso, le dije, no, mijo, tenemos que irnos. Y ya se despidió, nos fuimos. Y íbamos, él era bien miedoso para las inyecciones, las pastillas. Yo sí me pongo que vitamina D2 y 3 y me inyecto. Y todo lo que me den. Completamente. Y él tenía mucho miedo. Entonces, yo le decía, mira, José, si vas, tú respira y tú di, tu cuerpo sí puede. Y según yo, ¿verdad? Pero esa cosa era, pues nadie la conocía. Lo más triste que hoy me doy cuenta es que durante el tiempo que estuvieron ahí no les dieron nada. Entonces ellos murieron solos. Cada que hablaba era un órgano que dejaba de funcionar. Ajá. Ahora le falló el riñón, ahora el hígado, ahora se le pareció el páncreas, y ya no quería saber yo más. Entonces, como les dije, conocíamos al doctor que lo estaba tratando, le habíamos hecho una quinceañera, y él me dejaba entrar. Entonces yo entré 2 veces antes que muriera. En una de esas me dijo, mira, todo este libro se lo hemos hecho de exámenes, no hemos parado de hacer cosas. Dice, pero esto va de mal en peor, no sabemos con qué estamos batallando. Y no hay una pastilla, no hay cura, no hay nada para darle. Y pues sí, yo lo veía bien decaído, ¿verdad? Entonces, pues lo dejaron a uno tomar las decisiones, ¿verdad? ¿Qué quieres hacer? Lo puedes llevar, pero va a vivir así siempre. Él ya no va a hacer lo mismo. Para ese entonces ya tenía muerte cerebral, entonces dijo, yo nunca vas a poder ver lo que te hable, que te vea, ya no. Las medicinas no funcionan. Lamentablemente no hay dentro de la gravedad no se para, sino continúa, ¿verdad? Le llegaron a poner, no sé cuántas unidades sean, ahorita ya no recuerdo, pero me acuerdo, no sé, por decir 50 y le estamos poniendo 10 extra más de oxígeno y no lo absorbe. Ajá. Entonces ya es imposible. Y pues ya me dijo que pues ya tenían que escoger algo, se le quitó la medicina y a los 20 minutos él falleció, ya nada más estaba la máquina, el respirador, jalando. Después de eso, pues ahí te digo, viene lo triste que no se me olvida, pues acompañarlo que ya dio su último aliento y estuvimos ahí y luego caminar por el pasillo hasta donde me dijeron hasta aquí. Ya no hay más, una vela, un cuerpo, quien llorar, nada más hasta aquí. Yo me quedé parada ahí sentada, parada, recargada pues. Y yo dije, ¿cómo me voy a ir? ¿Y él a dónde se va a ir? ¿A dónde se lo van a llevar? Y que no sé qué, y no, pues nadie tenía respuesta, yo creo ni los pobres enfermeros tampoco. Y ya nada más las enfermeras de ahí me abrazaban, porque pues en los poquitos días que veíamos, ya nos hablaban, la que me dio la noticia, dice, ay, yo no sé, dice, yo estaba también el señor hablando y de repente ya pasó todo esto, pero pasa con todos. Las mismas que teníamos pacientes allá abajo, pues no nos dejaban entrar tampoco. ¿Vistes algo? Ya me preguntaban cómo había sido que pasé, pues sí, me pusieron 2 como uniformes de pintura, así yo les digo, porque eran 2 guantes, te quitaban los zapatos, botas, 4 de esas cosas, tapabocas, una exageración. Pero ya estando ahí, yo lo abracé y todo, y no, yo no me contagié, gracias a Dios, pero fue muy difícil su proceso, ellos sentirse abandonados, me imagino, son saber qué les estaba pasando, nadie, yo creo les daba información, no sé. Y luego ya cuando murieron, pues, no tener uno de familiar, que pues es lo menos, tener como un lugar para estar con ellos. Lo bueno en este caso que tenía una amiga que se hizo cargo de todo el procedimiento después de, ya hasta la funeraria y todo tenía, investigó y dijeron que él falleció como un miércoles, creo. Y me dijeron que hasta el próximo jueves se lo iban a llevar y lo iban a tener ahí en una cajita. Entonces ella habló con la persona de ahí y dijo, mira, si lo vas a tener ahí, déjalas va a ser lo único que tienen, déjalas que lo tengan en su casa para que le hagan una ceremonia, algo. Pero tampoco se pudo porque no se podía. La situación. Pero en la congregación a la que pertenezco se organizó un Zoom y por Zoom se hizo. Entonces, fue lo que pudimos hacer. La familia de allá también, todos los amigos conocidos que se pudieron conectar y los que supieron. Pues fue lo único que tuvimos, ese recuerdo nada más. Entonces fue muy difícil. De por sí las muertes son difíciles. Claro, el proceso. Todo este procedimiento también fue muy cruel, una enfermedad muy mala, muy fea. Entonces, ¿cuánto duró tu esposo ahí?
Mi esposo en el hospital, un mes exacto. Un mes. Se metió el 21 de enero y falleció, o sea, el siguiente mes falleció. Sí, yo creo que mi suegro unas 3 semanas también estuvo ahí, pero era también muy feo porque le hablábamos, bueno, él hablaba para que se comunicara con su esposa, con sus hijos. Y era muy feo porque él se empezaba a llorar y empezaba que le faltaba el oxígeno. Entonces ya ni siquiera podía hablar con su familia por teléfono porque se le iba el aire. Entonces hasta eso tuvo que limitarse con ellos. Sí. Y después mi suegro lo llevaron al Rush y de ahí tenía una sobrina. Entonces la sobrina le dio, por algún motivo le dejaron entrar a mi suegra. Entonces pues ya estaba entubado mi suegro y estaba sedado porque cuando le trataban de quitar el tubo se ponía muy agresivo. Sí, entonces tenían que sedarlo. Entonces ellos trataron de que pudiera respirar por él, pero se agitaba bastante y empezaba a bajar. Entonces, ¿qué edad tenía tu suegro? Ay, tendría unos 76, yo creo, por ahí. Pero ya. Iba a cumplir 47. Ay, muy joven. Sí, joven. Muy joven, muy joven. Y cuando estuvo así, pues sedado, yo creo que entubado, me acuerdo que nos hacía la enfermera ese, ay, gracias, porque nos hacía videollamadas y todo. Y yo le hablaba y como que temblaba, pero cuando le hablaba a Caro, brincaba, yo decía, o sea, si no se escuchaba, pues, entonces, pero pues triste, feo, que no sabíamos cómo ver. Sí, y yo recuerdo cuando mi suegra me contó mi esposo, ay, dice, ay, póngale unos calcetines, tiene sus piecitos muy fríos y una gorrita porque tiene su cabeza fría. Entonces, fue la última vez que vio a mi suegro. Uh-huh. Y ya pues cuando le dijeron, pues sí, es horrible. O sea, si no es mi mamá, no es mi papá, es una persona muy cercana que fue a nosotros, pues fue muy impresionante. Es como surreal. Como que estás en un sueño. Sí, yo así me da como una burbuja, como en algo gris. ¿Cuándo me voy a despertar de esto? Te desconectas como de la realidad y entonces empiezas a vivir como en un mundo como aparte, ¿no? O sea, ya no haces contacto con la gente afuera, sino con la persona. Sí. Y es un proceso, o sea, es un proceso que vives, pero... Sí, sí, fue muy, muy, muy fuerte. Y los siguientes días, pues no se diga, ¿no? Y yo recuerdo en el entierro, pues era nada más su familia y pues todo estaban muy tristes, muy callados, pero en el momento en que lo bajaron y le estaban, ya poniéndole la tierra, fue desgarrador verlos porque yo estaba muy lejos, porque yo me quedé con Rodrigo lejos de la familia, por lo mismo. Y fue horrible, fue el saber que ya no lo vas a ver, y que ya no te va a hablar, que realmente ya físicamente ya lo estás despidiendo. Y sí, es muy feo. Sí, y en el caso de nosotros, pues nos entregaron las puras cenizas nada más. Y pues sí, hicimos una oración, le hicimos una cartita, la metimos adentro de las bolsitas. Y también los trámites burocráticos horribles que ni siquiera te tentaban el corazón. De aquí se lo llevaron a Monterrey, en Monterrey no lo recibían, que porque faltaba esto, faltaba el otro, que un papel, que la traducción. Ajá. Cuando ya se había hecho todo, o sea, hacían todo más difícil. Y pues decidimos tenerlo ahí en mi casa, está en la casa de mi mamá, ahí en una vitrinita, ahí está. Cuando lo cremaron. Sí, a todos los cremaban. Sí, después de enero ya todo el mundo lo cremaba. Bueno, ya no te lo enterraron, no sé por qué. Pues fue en diciembre. Fue antes, perdón. Sí, fue en diciembre. Por eso, pero después ya también todo el mundo México, ya no te preguntaban. Sí, porque yo tenía familiares que cuando estuvimos en México fallecieron, primos míos. Y ya el protocolo era, porque yo empecé a preguntar eso porque teníamos un seguro pagado para funeraria en México. Y yo dije, pues vamos a preguntar porque uno no sabe, quién sabe, igual nos vamos, ¿verdad? Claro, sí. Hay que mover trámites. Y yo llamé a la aseguradora y ahí me dijeron, porque estaba incluido, pues sí, que sí, ya sabes, que pagas un paquete y que si la sala y que si la caja y que, todo, ¿no? Entonces, pero cuando llamé dijeron que no, que el protocolo era, todos se iban directamente del hospital a la cremación y no había sala, o sea, no había, te entregaban las cenizas nada más, pero tú ya no, tú no te ibas a reunir, no había sala, o sea, y ya ni siquiera la caja estaba incluida. O sea, tú tenías que pagar por la cajita de las cenizas porque esa no estaba incluida en el contrato. Ajá. Y todos, en general, toda la gente que moría de COVID, por lo menos en la Ciudad de México donde yo estaba,
todos iban directo, el cuerpo iba directo del hospital a la cremación, y de ahí ya te entregaban. Lo hicieron generalizado. Sí. Y también el hecho de que las cenizas no las pasaran era porque habían muerto por infección. Entonces es un protocolo el que se sigue cuando alguien muere por infección. Trasladar las cenizas tienen que estar autorizadas, porque puede ser un foco de infección para otras personas. Entonces era una cosa que ni siquiera la gente podía ya despedirse, hacer un funeral o sea, era simplemente la gente se iba, ya la dejaste de ver y la dejaste de ver. Fue muy impactante. Sí. Y yo me acuerdo porque Rosy y yo estábamos en contacto en esa época a través del Messenger. Ajá. Y yo la veía como ella estaba pasando por esa situación, porque empezó con que está enfermo y está en el hospital y todo el proceso. Entonces ella lo escribía y yo lo vivía, porque yo decía y no podíamos estar cerca, ¿no? Pero era mayormente como escuchar o sentir todo el proceso que vivió sentir ella. el dolor cuando ella me compartió unas llamadas que le habían hecho del hospital, que estaban en inglés, que yo también decía, ¿qué dijo? O sea, porque además las enfermeras como que no se les entendía. Claro, y es que como que era atender a este y luego el otro era llamada. Sí, Dijo, señora, además, recibimos más de 300 llamadas. Dice, ya no sé a quién decirle. Entonces yo la escuchaba y yo decía, a ver, la volví a poner, pues ¿qué te dijeron? Entonces era también como, tú mismo vivías esa parte, ¿no? Como la angustia, la ansiedad. General, era como una cuestión de pánico, como una cuestión de tristeza, de desesperanza, de frustración, sobre todo. Yo la escuchaba y le decía, ¿cómo está tu nena? ¿Cómo estás tú? Y ella estaba era como si estuviera en un torbellino. Yo la percibía así, como en un torbellino que ella no sabía cómo, como que ya no era Rosy la normal, su normal ella, ¿no? Sino que ella estaba como conectada con su esposo a través de, pues como fuera el contacto, que todo era por teléfono, ¿verdad? Y videollamada con la muchacha. Ella fue muy amable con nosotros para hacernos esas videollamadas. Sí. Eran las enfermeras. Las enfermeras, entre ellas se ayudaban, decían, es de Josué, porque Josué, pues yo creo que les platicaba, decía, su esposo sí la quiere mucho, platica esto y lo Es que en qué momento pasó, ¿verdad? Pasó, de si estaba consciente. Sí, y luego es lo que dice Claudia, era como un protocolo, tantos días internados, órale, en tu barrio, y órale, ya esto, ya esto. Sí. O sea, no, yo soy testigo de Jehová. Nosotros no aceptamos sangre. Tenemos una directriz médica en caso de emergencia. Cuando pasa algún accidente o algo, ellos tienen que respetar lo que yo digo como paciente, como mis derechos que tengo, de que respeten. Ellos no respetaron nada. Le pusieron sangre, le pusieron esto, lo intubaron. Y me dijo el señor, un enfermero que yo encontré ahí en el elevador, dijo, señora, aquí no vale nada. Aquí todo el mundo va igual. Todo el mundo va a ir igual. Y pues, ¿pero por qué? Dices, que no saben contra qué están luchando. Creo que ni tiempo tenía la gente, los doctores sabían, porque muchos de ellos también se estaban contagiando, entonces era un pánico, un pánico general que se vivía. Yo tengo una amiga, ella trabaja, es enfermera en un hospital cardiorrespiratorio. Entonces ella, yo recuerdo cuando le dije, Nancy, tengo COVID. Si no te preocupes, es una gripa, como 10 veces más, pero es una gripa. Nada que un caldito de pollo, el caldito, el Pedialyte, hidrátate bien y no pasa nada. Si nada más tranquila, no te agites y no sé qué. Dice, pero esto es una gripa. Dice, pero ten mucho cuidado en no ir al hospital. Entonces le dije, Nancy, pero ¿qué pasa si no puedo respirar? Dice, a menos que tú, y teníamos pues el oxímetro. Y estaba yo en 60, por ahí así. ¿Alguien tiene gripe? Y no, me fue bien, pero sí nos decía, dice, ya después platicando, porque pues ella también estaba trabajando, fue su mejor momento para ella, porque trabajaba muchísimo, pudo hacer su casa gracias al COVID. Ay, Dios mío. En México. Como los contrastes, ¿no? Trabajaba y ella vive sola aquí, no tiene, su familia está en México. Entonces ella pues no realmente de su casa al hospital, del hospital a su casa, porque no vivía con nadie, entonces estaba aislada. Y después, ya pasando la pandemia, a ella le dio un bajón muy feo, porque una estaba sola, no había una contención, no podía hablar con nadie, trabajando mucho, viendo tantas... ¿no? El dolor, la muerte. Sí, o sea, y ella es una persona que no pasa nada, señor, si no puede respirar, cálmese, o sea, como que es muy contenedora y hace su trabajo, es muy buena.
Pero como que después tanta presión de todo ese año, tanta gente ver que se sí. estaba yendo tan rápido, dices que no te puedes imaginar cuánta gente era al día, o sea, eran 10, 20, muy, muy fuerte. Sí. Muy Fíjate fuerte. que dentro de nuestro catering había gente que donaba tamales, hágame 300 tamales y tantos atoles. Bueno, a cada persona que salga de los enfermeros o de doctoras o lo que sea, les va a dar 3 tamales y un atole. Y se pone en una mesita y le va, ay señor, sí, se pone una mesita y se los pone ahí y que la gente los agarre. Y ya llegamos y los limpiamos todos, pero yo veía como muchas enfermeras llegaban llorando, lloraban ahí con su cosa y ay, pues ni cómo abrazarnos porque pues no Eso fue otra. se eliminaron los abrazos. Esa fue ¿no? otra, sí, se eliminaron. El Entonces, contacto físico, sí. el apapacho, Ajá. el poderte decir estoy aquí contigo se volvía como, o sea, de lejos y de corazón, Sí. porque Sí. no podías hacer contacto físico porque era un terror, ¿no? Sí. A cualquier cosa que tocaras, ¿no? Sí, Era- a mi esposo le tocó hacer eso, entonces platicábamos nosotros, ay Dios mío, que nos libre de estar ahí, ¿verdad? Pero cómo son las cosas que despuésito, Cada quien 15, 20 ajá, días, él fue el que estaba allá adentro. Ajá. Y yo veía como, pues sí, la frustración, la cara de llorar, las gentes arriba ya hacía frío, bueno, en ese tiempo, estábamos arriba de esos cofres de los carros, las mamás no se querían ir porque todos querían saber A ver, qué estaba espérenme. pasando. ¿Qué pasó? Se apagó. Aquí también se apagó, mira, ya van No, dos. ya Ah, está, se ahí prendió. está prendido. Se apagó la cámara. Ay, no. Pero aquí está grabando.